Vamos a sumar una nueva columna los días jueves, columna jurídica, para que todos ustedes puedan sacarse dudas, puedan viabilizar algunas consultas que tengan con alguna cuestión relacionada a lo legal en casa. Y también para charlar de todo un poco, porque siempre es un placer estar con nosotros el doctor Sebastián Aguirre. ¿Cómo andamos, Seba? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy conmovido, ¿Sí? emocionado. Sí, me subí a la luchoneta y no sabía que era tan tecnológica, confortable. Me sorprendió, lo felicito. La verdad que es un gusto estar acá. Y además porque tenía ganas de volver a la radio y sobre todo porque te conozco y porque te escucho. Entonces soy un admirador del programa, ahora fans adentro. Imagínate la emoción. Me gustó lo de la luchoneta, ¿eh? La luchoneta. Podría quedar. Luchoneta no se enoja porque a mí no me deja decirle Lucho. Luchineta, ponele. Bueno, Luchineta, bueno, Luchineta, pero- Luchineta. no. Pero la intención Fe es... de ratas, enoja. fe de ratas. Sí, no sabía. Luchineta, decirle. No, Luciano no. Se ¿No? enoja. Bueno, se la enoja con el luchineta Lucho. está Ahí está, que arde. Así que ojalá que sigan así. Qué bueno Sí, se va a tener. Yo estaba muy emocionado porque además quería comentarte algo que a mí me están matando a preguntas, sobre lo cual me están matando a preguntas, pero no de lunes a viernes, Ajá. sino sábados y domingos. Sábado y domingo. Yo soy abogado y para los que somos abogados, los sábados y domingos es un tiempo para repasar. Porque los familiares alrededor de la mesa aprovechan para evacuar consultas que Claro. no requieren una consulta formal. Claro. Que permiten la consulta informal, la consulta coloquial, la consulta relajada. Claro. Y por mayoría absoluta... Y sin fines de lucro, sobre todo. Exactamente, sí. Claro. Sí. Sí. Contra recibo de asado, Claro. hay una consulta que seguramente se responde con cariño, por supuesto. Me Obviamente. imagino que no te hacen llevar nada también a los domingos familiares. No, ni hay que nada. llevar, hay que patear la puerta, ¿no? Hay que no? patear la puerta, pero las manos están Está ocupadas. acostumbrada a vivir de canje, Fátima, ya lo Sí, mismo. sí, Entonces sí. No lleva ni Gasta- carne para el asado. Y lo peor es que gasten la joda. Gasten joda. Con razón. Y después ahorren la hijada, Y ahora ahorren el entiendo, novio. Claro. Los gustos en vida, diría alguien. Pero el asado es rico igual. El asado es rico igual. Bueno, la pregunta por mayoría absoluta, Sí. unánime, es el trabajo doméstico. La regulación del trabajo doméstico. Sí. De todos lados, desde los que trabajan hasta los que pagan y los que son empleadores, Sí. la pregunta es: ¿cuánto pago? ¿Cómo pago? Te cuento lo que me pasó el viernes. ¿Llegó tarde? ¿Qué hago? Y como estamos por cumplir 10 años, dentro de unos días, dentro de 15 días cumplimos 10 años desde el día que cambió todo en el régimen del trabajo doméstico, entonces estaría bueno repasar cuánto avanzamos realmente. A ver. ¿Cuánto avanzamos Interesante. realmente? Lo cierto es que cambió todo a nivel legal, pero el avance quedó a mitad de camino. Entonces estaría bueno repasar, primero aclarar, precisar de qué se trata cuando hablamos del régimen del trabajo doméstico, Sí. porque a todos nos toca de alguna manera, desde algún lugar, y por otro lado, cuáles son las precisiones que la gente común no tiene sobre el tema. ¿Ustedes se acuerdan, no sé si ustedes cuántos años tenían o dónde estaban en el año 2013, el 13 de marzo del año 2013? Les recuerdo el día. Ese día, en la Plaza San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, salió un cardenal, ¿se acuerdan? Sí. Un cardenal despacito, que hablaba muy cansinamente, Sí, sí. y que sin abrir demasiado la boca, pronunciaba la palabra Bergoglio. Bergoglio. Luego de decir Habemus Papa, Habemus Papa, la sí. emoción que tuvimos los argentinos, eso pasó a las 8:41 de la noche. 8:41 de la noche. ¿Hora argentina? Hora argentina, Ah. exactamente. hora Porque argentina. recuerdo que era de día, ¿no? Cuando veíamos el humo. Exactamente, el humito, la fumata, La ¿no? fumata. Acá estaban sesionando en el Congreso de la Nación. El Senado estaba a punto de sancionar la ley que creaba un régimen especial de contrato de trabajo para el trabajador de casas particulares. Bien. Estaba por cambiar completamente la vida del trabajo doméstico. Por supuesto había disputas sobre la ley, pero imagínense, se enteran en medio del recinto, en medio de los discursos, de que el Papa elegido, porque era un secreto absoluto, Sí. ni siquiera el Modisto, que era colombiano, sabía quién iba a ser el Papa. Había hecho la medida de los 4 o 5 posibles papas, uno de ellos Bergoglio, y se enteran en medio del discurso. Imagínense esa época, ¿no? Presidía Amado Vudú, ¿se acuerdan? Sí. Francisco de Narváez estaba de moda, estaba peleado con Filmus, ¿se acuerdan? ¿no? Más era un rockstar ahí estaba ahí Exacto. coqueteando. El Exactamente. contate, Alica Alicate. ¿Te Claro. acordás? Después, Tinelli era Dios, ¿se acuerdan, no? En Él esa hacía época. 40 puntos. Sí, bueno, en esa época
se abrazaron como si fueran amigos de toda la vida de Narváez con Filmus ante la noticia, y por supuesto la ley no se analizó nada. La ley se sancionó, Se todos aprobó. se sintieron muy Claro. buenos, todos los argentinos nos sentíamos buenos. Sí. Hay muchas llamadas de suegras a las nueras, pidiéndoles perdón por todo. Tuvimos una semana hermosa. En ese contexto es que nació la ley 26844. Esta ley es la que creó el régimen de trabajo doméstico. Pero antes hay que conocer el contexto. 2 años antes, en el 2011, lo que hicieron fue recibir una invitación de Ginebra, Suiza, porque se iba a llevar adelante una conferencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT. Estaban a punto de adoptar un convenio. 2 años antes. Lo llamaron, como siempre, a Carlitos Tomada. ¿Se acuerdan de Carlos Tomada? Era el ministro de Trabajo. Era una Los 12 especie- años casi tuvo. Exactamente, Sí, sí, fue sí. el gran ministro de Trabajo. Gran ministro de Trabajo. Era como una especie de negro Fontana Rosa, pero cheto, ¿no? ¿Se acuerda? Peladito, con barba. Seguramente lo tiene. No, yo estuve con él en la FURB. No me en una cena de la FURB en Buenos Aires. célebre ministro de Trabajo. Sí, sí, sí. Era Bueno, ministro, era en el 2011 justamente. Claro, 2011, exactamente. Fueron con Amado Boudou, que era ministro de Economía en ese momento, hasta Ginebra, y con unos sindicalistas. Uno de ellos, Hugo Yasky. Imagínense, viajando a Ginebra, 2011, a pasear por ese palacio de la ONU. No sé si ustedes lo vieron por fotos, no sé si lo conocen, yo no lo conozco, pero realmente es apasionante ver la vista que tienen los Alpes. Yo me lo imagino ellos tres llegando a ese escenario. Por supuesto no hubo pronunciamiento de discurso alguno, pero sí adoptamos ese día, no ese día, sino ese mes, junio del 2011, Argentina adoptó, fue uno de los países que participó de la conferencia, el convenio 189. El convenio 189 que iba acompañado de una carta de intención, pero que establecía recomendaciones, o sea Claro. que era un poco más preciso, establecía que el trabajo de las empleadas domésticas era un trabajo propiamente dicho, como cualquier otro, que no podía ser realizado por menores de edad. Tan locos los países que permiten que el trabajo doméstico lo realicen adolescentes o niños. Les parecía una locura. Qué práctica cultural instalada en la Argentina, ¿no? Hasta hace nada, Por digo. supuesto, no pasó nada y eso es lo interesante. ¿Cómo podía ser que no se lo considerara trabajo? ¿Cómo podía ser que no haya negociación colectiva? Que ellas no podrían negociar su salario, que lo decidiera el Estado en forma unilateral. Por supuesto, Carlos Tomás se miraba con Yasky, se miraba con Amado Boudou y dijimos, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque acá en Argentina, justamente, hacíamos todo mal. Había un decreto de ley del año 56. ¿Se acuerdan de Edu Lonardi? Sí, 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 ¿Se acuerdan? ni vencedores ni vencidos. La Revolución Libertadora, Sí. exactamente. Que duró un par de días nomás. Esa época se sancionó un decreto ley que básicamente decía que para hacer trabajo tenía que cumplir un montón de condiciones. Que el empleador no era tal, era un dador de trabajo. ¿Por qué? Porque el que daba trabajo no era una empresa, era una familia. Y le estaba haciendo un favor a la Es señorita. un deslinde de responsabilidad absoluta. Exactamente. No había una obligación de asegurar a esa niña o a esa mujer. Y para que pueda considerárselo un derecho indemnizatorio tenía que cumplir un montón de requisitos, como te decía, trabajar un año entero, que además trabaje 4 días. Que tenga durante título. Claro, que durante esos 4 días trabaje 4 horas. porque ¿Algún si- título pedían? No, ningún no. título. Pero imagínate que yo con ese decreto ley me vienen a ver a mí, por ejemplo, en el año 2010, me vienen a ver y me dicen, yo en realidad no trabajo, yo trabajo 4 horas. Trabajo 4 horas, más de 4 días a la semana, 4 horas, y yo estoy hace más de un año. ¿Cómo pruebo yo? ¿Cómo lo probás? ¿Cómo probás que no fueron 4 horas, que fueron 5, que fueron 6, que fueron 8? ¿Cómo pruebo de que no fueron 4 días, que fueron 5, 6 o 7? Es tan Famoso imposible. cama adentro cuando nosotros éramos chicos. Sin retiro, exactamente. ¿Cómo pruebo yo eso? Muchacha cama adentro, qué cosa fea. ¿no? Lo que se hace en la práctica laboral siempre es se va al Ministerio de Trabajo y se dice, che, acá tengo un trabajador en negro, por favor vaya a una comitiva de la Secretaría de Trabajo y hágale una visita. Lo van a ver trabajando y eso sirve de prueba para un futuro juicio. No hay duda de que está trabajando ahí. No hay duda, bueno, pero ¿qué pasa en las empleadas domésticas? Era un domicilio, no se puede violar el domicilio. ¿Cómo hacían para chequearlo? Era imposible que se les reconozca un derecho laboral como estaba planteado a las trabajadoras domésticas. Entonces, volvieron del viaje, Carlos Tomada, Yasky, el señor Amado Boudou, imagínense a Amado Boudou en Ginebra, ¿no? Con el paraíso fiscal, me lo imagino, pero bueno,
El tema es que volvieron con la idea fija de que tenían que cambiar la ley. Urgente, tenían que cambiar la ley porque la tenían que ratificar. Y no iban a ratificar un convenio con una ley, con un decreto de ley de Leonardi. Era un papelón mundial si se hacía. Lo que hicieron fue apurar la sanción de la ley. Y se dieron cuenta que estaban cajoneadas leyes de hace años. Y ahí surgió un debate muy interesante. Mientras en Argentina se discutía si Messi era pecho frío o no, ¿se acuerdan? 2011, 2012. Claro, después de la Copa América. Después de la Copa América, lo que se hacía era también discutir en el plano jurídico, grandes popes, jueces de Cámara Nacional de Apelaciones, si el empleado, las trabajadoras domésticas eran trabajadoras o no. Estaba esa discusión. Y estaba esa discusión en un nivel intelectual altísimo. Sin ir más lejos, hay un señor que se llama Miguel Ángel Maza, no Sergio, ¿no? Miguel Ángel Maza, un peladito, actualmente juez de Cámara de Apelaciones, juez nacional, de Cámara Nacional de Apelaciones, que decía que no era lo mismo un trabajo en una empresa con un trabajo en una casa de familia. Él hacía este razonamiento. El que emplea es el jefe o el titular de una empresa. Por lo tanto, lo emplea para obtener una ganancia. Por lo tanto, el empleado lo que hace es producir un bien o prestar un servicio que genera una ganancia. Entonces, por eso es que genera, a su vez, si se lo echa, un derecho indemnizatorio. Es decir, que circula la plata. La plata que genera, luego, ante algún imprevisto, alguna denuncia, algún incumplimiento, se la retribuye con la misma plata que generó. Hacía un análisis economicista. Acá también. Sí, digo, si la señora que viene a trabajar a la casa te permite a vos salir a producir afuera, digamos. Bueno, mirá, ese razonamiento que hiciste vos, lo hizo un señor, un viejito que yo quiero un montón, también juez de Cámara Nacional de Apelaciones. Se llama, yo le digo Rodito, es Rodolfo Capón Filas. Rodolfo Capón Filas. Si pueden, véanlo en YouTube. Te quisiste el mate, la verdad. Pero mirá. Sí. Subite a la luchineta, te quisiste el mate, te escuchamos todos los días. Si no me llaman más, no sé. No, todos los días. No, pero. Chipa me hace la contra, Camilo no me voy, la Fati. ¿Qué? Dos matecitos más y cambiamos la yerba, ¿no? Sí, no, sí, tampoco está bueno, pero no agarremos ahí. Tiene que caer todo en la volteada, menos Sergiño, que viene bien este año. ¿Ah? Sergio está escuchando atentamente al doctor. Sí. Y está surgiendo ideas laborales ahí dentro. Este viejito pensaba como Lucci. Pensaba lo mismo. Decía, amigo, pará. Yo estoy hablando de empleador. No estoy diciendo que sea un empresario. La ley no habla de empresario, dice empleador. Sí. Segundo, ¿cómo es eso que no presta servicio y produce un bien? Cuando hacen alimentos, ¿qué producen? Alimento. ¿Que vos comés? De la materia prima, la produce. ¿Qué hace cuando barre, limpia, plancha, acompaña, sirve? Presta un servicio. Claro. Y respecto de la ganancia, reitero lo que acabas de decir. La ganancia es indirecta, le dijo este señor con otras palabras, por supuesto. No le dijo pa. No, le dijo pa, por supuesto, pero le hizo entender que incluso si no se toma la cuestión constitucional de la misma remuneración igual tarea, si no se toma la cuestión del principio general de derecho, de la dignidad del hombre, si no se tomara eso, incluso estaba flojo argumentalmente. En ese mismo plano lo rebatió. Y lo hizo ya no a través de los fallos, sino que lo hizo mediáticamente. Es decir que la disputa ya empezó a zanjarse 2 años antes. Encima apareció el convenio. Encima había una recomendación ya prevista expresamente por la OIT. No quedó más remedio y tardaron 2 años en confeccionar esta ley. Pero ahora ya, ¿de qué se trata la ley? La ley lo que hace es establecer desde el vamos qué es un trabajo. Un trabajo supone una relación de dependencia. Es decir, alguien se pone a disposición de otro a cambio de una retribución en dinero. ¿Sí? Eso queda claro en el artículo 1, no hay dudas de eso. Lo que se hace es especificar, por eso es un régimen especial. Porque dice que se presta en una casa particular, no hay dudas tampoco de eso. Le agrega algo, casa particular o ámbito laboral. Acá hay un problema. Acá hay un problema que no se terminó de discutir bien. No sé si ustedes se acuerdan, hace un año que en Twitter apareció una abuela australiana, se llamaba Iris Baker. No sé si ustedes la recuerdan. ¿Saben lo que puso esta abuela? ¿Qué puso? Puso, no me quieren subir el sueldo mi hija por cuidar a mi nieta. Yo le recordé de que mi casa no es una guardería. Yo la cuido para que ella pueda trabajar a su nieta, a su hija, todos los días. La cuido 8 horas, hago jornada completa. Yo no le estoy cobrando lo que dice la tablita, le estoy cobrando la mitad.
pero ahora quiere un reconocimiento mayor. Yo dejo de hacer todo lo que tengo para hacer para cuidar a mi nieta. Está bien, la quiero un montón, pero el trabajo es trabajo. Eso en Twitter Qué debate intrafamiliar ese, ¿no? De antaño. Eso generó un debate mundial. Tremendo. Obviamente que lo que hacía la abuela era pararse en la situación de trabajo. Claro. Lo que hace la ley es excluir todo lazo sanguíneo como posible relación laboral. Y le agrega algo más, que eso es lo polémico. O sea que si yo plancho, cocino, lavo y barro en mi casa, no estoy trabajando. No podés reclamarle a tu No mujer. puedo reclamar a la mujer Usted, que me señor pague. Pollera, no puede reclamar a su mujer un peso de No, su trabajo. Que no me ven con el estropajo, Sí. con el aragán, como decía Marco ayer. Hay un trapo de piso, ¿cómo le dicen en Buenos Aires? No, trapo. Aragán. Aragán, sí. Aragán. Evidentemente Luchi no hace las tareas. No En soy su el casa, hombre, Claro, mira. soy Aragán. Cargar una mochila. Hubo un estupor en producción, lamentablemente no van a poder reclamar crédito laboral. ¿Qué pasa, alguno. Serginho? ¿Qué ibas a decir? Ajá. Hubo un problema porque la ley le agregó Sí. a aquel que según los usos y costumbres convive en forma no laboral con la persona. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque yo puedo decir que tiene una relación cuasi familiar, afectiva, a pesar de no tener un lazo sanguíneo, y que vive conmigo y que la relación nuestra no es laboral, pero sin embargo cumple la tarea. Entonces el escollo terminó siendo un guiño. Este es el artículo 5 que terminó siendo un problema que nunca se debatió. Es decir que la abuela el año pasado lo que hizo fue tocar un lugar sensible, porque la verdad que es Sí. muy cómodo dejar en casa de la abuela a los hijos, porque es la abuela y son los nietos, porque la quieren. Imagínense ustedes que es preferible el amor de la abuela más cuidado que solo cuidado. Por lo tanto, Pero el ¿cómo se llama? En ese sentido, no se puede cobrar por el tema de tener lazos sanguíneos, en este caso, por el nieto o por la hija. Por ninguno de los dos. ninguno. O sea, si por ejemplo mi mamá cuidó a mi ahijada, no le puede cobrar a mi ex cuñada. Puede cobrarle si quiere o puede pagarle si quiere. Pero no dentro de este régimen. Pero no dentro del Claro. régimen de. No tiene el trabajar deber en de casa particular. registrarlo, no tiene el deber de darle de alta, no tiene un Claro. crédito laboral para reclamar, Aporte jubilatorio. aporte jubilatorio, ley de riesgo de trabajo, por si le pasa algo cuidándolo, obra social. Es decir, que el empleo como tal no se puede cumplir. No se puede. Y eso, la verdad, que es no reconocer un problema. Porque si nos vamos cada vez más al interior, hay un abuso acerca de la tarea doméstica, no hay una concientización de que es un trabajo y por lo tanto no hay una concientización de que Sí, que ahora lo hacen los remunera. abuelos, pero hasta hace no mucho lo hacían las madres en las casas. Claro, las madres, sí. Esto va a tener que cambiarse. Se generó la polémica, estalló en Argentina, un problema de Australia, estalló en Argentina, o sea que el problema existe, y el problema existió en su momento, pero en su momento no Calú se le va a tener debatió. que pagar a la mamá, ¿eh? Ahí está mi mamá que me quería cobrar por cuidar a mi gata. Sí. ¿O qué tenía que ver la gata? Bueno, Está. bueno, justamente el cuidado no terapéutico incluye también acompañamiento y asistencia. No solamente a la persona, sino también al perrito, Al a la animal. gatita. Nosotros tenemos limitado el trabajo doméstico en nuestra mente a la tarea de limpieza, a la tarea de mantenimiento, pero también incluye aquello, lo que es asistencia, lo que es acompañamiento y lo que es cuidado no terapéutico, sobre todo cuando hay que dar remedios. Siempre y cuando no seas enfermero, no se requiere un cuidado terapéutico, Claro, propiamente claro. dicho, pero está incluido. Eso es importante que se sepa. Otra cosa, el preaviso. El preaviso, el periodo de prueba, no preaviso, vamos a hablar enseguida del preaviso, pero el periodo de prueba es cortísimo, ya poniéndome del lado del empleador, ¿no? El empleador, como sabemos, es el dueño de la casa de familia, de la casa particular, que toma a alguien que no conoce. Saquemos el ejemplo ya del cuñado, de la tía, lo Sí, saquemos. sí. No lo conoce. Saben que si es con retiro, la modalidad con retiro, ustedes saben que hay dos tipos de modalidades. Queda muy rezagado el tema de sin retiro. Sigue existiendo, casos. o sea, la ley lo sí, contempla. Y está regulado. El y está cama adentro regulado. está contemplado por la ley. Exactamente, casa-habitación, las condiciones de la casa-habitación, las condiciones de higiene, de alimentación, de descanso, está todo regulado en la ley. Pero ¿Cuántas horas puede dormir? Que le tienen que dar la comida. El descanso entre cada turno, las 4 comidas, cuánto es el mínimo que de descanso nocturno, cuánto se descansa entre
del periodo matutino y el de la tarde, está todo regulado en la ley. Mirá. Por supuesto no es común esto, pero está regulado. Y por supuesto está regulado también los montos, el valor por hora y el valor mensual para los casos sin retiro, que son mayores a los con retiro, sin retiro, que son mayores a los casos con retiro. Me hice un trabalengua. Con retiro, que es lo más común, Sí. el periodo de prueba es cortísimo, son 15 días. Vos la ves 15 veces. 15 veces. Si en esas 15 veces te convenció, ya el contrato se entiende indeterminado. Es decir, que comienza la relación laboral con derecho indemnizatorio si no te gustó después. ¿Sí? Son 15 Al día días. O sea, si 16, se va el niño Al día 16, ya contratás. Se fue. Se fue. Exactamente, con derecho indemnizatorio. Ajá. ¿y cómo se calcula la indemnización? La indemnización se calcula según la categoría y según la carga horaria. Vos sabés que ahora la tarea del empleador es más complicada que la de antes, porque necesita entrar a AFIP. AFIP está de todos lados, esto como principio, todo lo que hable yo de aquí en más, AFIP está en el medio. AFIP le exige, para conocer la relación laboral, que se dé de alta. Que se dé de alta al empleador primero, que diga, señor AFIP, yo soy empleador, primero que nada. Y voy a contratar a alguien con tantas horas, en una determinada categoría y en un determinado tipo. Modalidad, por ejemplo, con retiro, tipo... Ahí lo que hizo AFIP fue incentivar el alta en el sistema, permitiendo desgravar de impuesto a las ganancias el registro de las empleadas de casa particular. Estaría bueno que se tome para la desgravación de ganancias, para los que tienen la suerte de pagar ganancias. Claro, sí. Para ello estaría bueno que se amplíe el margen que se toma para ganancia. Como ustedes saben, se toma solo un porcentaje, que es poco. Estaría bueno alentar la registración del trabajo doméstico, ampliando el margen de deducción de ganancias. De manera tal de que los que tienen la suerte, muchas veces se hace de tomar por menos de 12 horas, cuando en realidad se cumple jornada completa, y eso trae un montón de problemas, pero sobre todo porque... ¿Cuánto se puede llegar a desgravar por mes en plata? En pesos? No tengo el porcentaje, la tablita, pero no pasa del 20%, 15, 20%, y estaría bueno que sea un poquito más, es decir, que se aliente al trabajo doméstico, porque de paso se está ayudando a un margen o a un estándar de trabajo que ha sido desconocido históricamente. O sea, estaría bueno que se amplíe el margen de deducción de ganancia. Sería un buen año para hacerlo, ya que estamos en año electoral, y que podemos pedir libremente. Por favor, señores, si pueden ampliar el margen de deducción de ganancia, estará agradecido a toda esta gente beneficiada con sus sueldos, con sus ingresos. Pero no termina ahí. El periodo de prueba en realidad ha sido un problema. No sé si vos te acordás de la ley Banelco. Sí. El periodo de prueba en realidad es una flexibilización atroz del régimen laboral. Muy noventista. Muy noventista. Dijeron, no me maté. Mirá, si yo lo contrato y me sale mal, no me hagas pagar indemnización, por favor. Esto generó, por supuesto, coimas. Se pretendía extender el periodo de prueba de 1 mes a 6 meses. Bueno, hoy quedó en 3, pero para el trabajo doméstico, ya que vamos a equiparemos bien, ¿no? Equipararon en 15 días el trabajo doméstico con retiro. 15 días, ¿sí? Que es, o sea, si vas a tomar a alguien que cuide a tu hijo sin tu presencia, quien va a tener a tu hijo en sus manos tiene que ser muy buena y tenés 15 días para saberlo. No sé cómo vayan a averiguar. Qué dilema, ¿no? Qué dilema, porque qué difícil darle el cuidado de tu hijo a alguien que no conoces. Y tener 15 días para hacerlo. O que no tener referencia. Además, en algo... Y vos no estás para ver cómo lo hace, digamos. Exactamente. Además, hay algo muy puntual. Recordemos que no estamos hablando de empresas, son familias. Pagar indemnizaciones para familia es todo un costo. Representa un costo quizás mayor, en esto le estoy dando la razón a Massa, pero parcialmente, solo a estos efectos, ya que teníamos un régimen de periodo de prueba que costó mucho entender y que la verdad que es avasallante para el trabajador, pero ya que lo teníamos, ¿por qué no lo consideramos para el trabajo doméstico? Bueno, se decidió achicarlo, así que bienvenido sea para las trabajadoras, sí, el registro, pero tengan cuidado si van a tomar a alguien, sobre todo para el cuidado de niños, tengan cuidado de que son 15 días nada más que van a tener que decir si es una gran persona y una gran influencia para sus hijos. Y por supuesto, está establecido como en toda ley los derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Y acá hay algo que es muy interesante. Recién repasábamos algunos derechos. Derechos de alimentación, muchas veces se duda o se toma como un privilegio, pero yo le daba de comer todos los días. Todos los días se sentaba en mi mesa a comer. Bueno, sepa usted, señora, señor, que es un derecho. La señora que presta el servicio doméstico en su casa, la trabajadora de casas particulares, tiene el derecho de comer la comida que corresponde al día.
desayuno, almuerzo, y en la mesa con usted, no en la cocina. Cena, y en la mesa con usted, sí, por supuesto, sí. Eso es un derecho y no un privilegio. Además, tiene el descanso. Usted no puede llamarla después del sábado a las 13 horas, porque lo que está haciendo es generándole horas extras. Existen descansos establecidos, como hablábamos recién. A las 13 horas del sábado la señora se va. Si se queda, se le paga horas extras. También el margen de 48 horas semanales. Muchas veces le quedó limpiar algo. La señora llega, es un caso muy común, y hay una telaraña. Y ya han pasado las 8 horas. Señora, por favor, quédese, tiene que limpiar aquella cosa, aquella esquinita. Los juguetes del chico que están en su pieza, por favor, ordénela. Yo llego y quiero ver todo acomodado. Se pasa de las 8 horas o 9. ¿Las horas extras se paga más? Se le paga igual que en la ley de contratos de trabajo. Se calcula la hora más un 50% si es un día hábil, y si se trata de un día no hábil, sábado después de las 13 horas, domingo, feriado, se le paga un 100% más. El doble. El cálculo de la hora, ¿sí? Como pasa con cualquier trabajador. Así que sepa, señora, que va a tener que respetarlo. Pero a favor, también existen obligaciones que no se conocen. Como es un régimen nuevo, generalmente no están claras las obligaciones. Claro. Cuando hablan de que debe respetar las instrucciones impartidas, muchas veces no se sabe que, como cualquier trabajo, debe tener un reglamento. Es decir, que desde el vamos se deben establecer pautas. ¿Escritas? Las instrucciones concretas ¿O no necesariamente? pueden ser escritas o no. Hay una informalidad al respecto, es decir, no es necesario que se homologue ante la Secretaría de Trabajo un reglamento interno, pero sí que se establezca de otras formas. Por ejemplo, vía WhatsApp, por ejemplo, vía mail, establecer qué condiciones... Uy, mira el cable. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Y algo muy particular que pasó hace justo 2 años, algo muy particular, la reserva. Ustedes saben que las trabajadoras de casas particulares comparten la vida con uno, se enteran de todo. Las señoras de casas particulares conocen nuestras miserias porque están en los momentos tristes, en los momentos de melancolía, en nuestros momentos inconfesables. Como decía Julia... ¿Guarda secreto profesional, digamos? Exactamente, secreto personal de la intimidad. Y dice la ley, reserva. El juicio de Wanda Nara a su... Es hermosa la ley porque habla de prescindencia y reserva de los asuntos que ocurren en su presencia con motivo de su trabajo. Es decir, que lo que pase debe ser secreto. Claro. Lo que decía Julia Rossi en una obra que se llamaba Ficciones, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Ficciones de la Emancipación. Ese libro es hermoso. Se llama Ana Julia Rossi, esta señora, que decía, escuche la paradoja, le decía una señora a otra. La señora que siempre debe estar, debe ser invisible. Esto, que está establecido por la literatura, lo transforma en ley la 26844, porque dice, usted debe conservar el secreto personal en cuestiones morales, políticas, religiosas y personales de la intimidad de las personas de la familia para quien trabaja, y debe mantener prescindencia y reserva de los asuntos que ocurran en su presencia. ¿Y si así no lo hiciere? Y si así no lo hiciere, es pasible de una sanción. ¿Dónde se establece la sanción? En el reglamento. Si no está establecido el reglamento, puede ser causal de despido, o por lo menos de sanción en otra escala. ¿De despido sin indemnización? Exactamente, con justa causa. Por supuesto, depende de la gravedad del caso. Hay un caso muy grave, porque vamos a suponer Luchi, ¿no? Una persona conocida, una persona reconocida públicamente, que le pasa lo que le pasó a Pampita hace 2 años. ¿Se acuerda de Pampita? Sí, de que se le bolonqui con el marido. Exactamente, ¿no? Una señora que se llamaba Viviana Benítez, no sé si la tienen ustedes, era la ama de casa, decían, está mal llamada, porque era trabajadora doméstica de Pampita. Ella se decía ama de casa porque decía que Pampita no estaba nunca. Que la que cuidaba a los chicos era ella, decía. No, lo decía a viva voz, en vivo para todo el país. Y decía que ella había escuchado que Pampita quería pasar por arriba con la camioneta a la China Suárez. Una locura total. Por supuesto, cuando tomó cartas el abogado, lo que hizo fue denunciar a Pampita, porque sabía que se le venía un problema, no iba a poder cobrar indemnización. Lo que hizo fue entonces radicar una denuncia penal por acoso psicológico. Decía que Pampita la acosaba psicológicamente, que la acosaba de robo, la acusaba de robo, la denunciaba por todo, siempre le decía que le iba a despedir. Eso se transformó en una causa penal.
La causa penal no progresó, pero esta Viviana Benítez veranea todos los años. No sé si ustedes la siguen en Instagram. Vive mejor que todos nosotros juntos, así que ya está solucionado, quédense tranquilos. Viviana Benítez lo solucionó, sí. Pero tengan en cuenta, si tienen una trabajadora doméstica, si tienen la suerte de que los ayude una trabajadora doméstica en su casa, de que esa regla existe y de que estaría bueno, más allá de esta regla que resulta incómoda, estaría bueno establecer un reglamento por otros incumplimientos, por deberes de diligencia y de colaboración que son propios del trabajo doméstico. También hay que tener en cuenta que la reserva es respecto de los terceros, no respecto de la relación entre ambos. Ustedes saben que hay una obra de otra señora que fue trabajadora doméstica, pero de un señor muy conocido, que es Adolfo Bioy Casares. Sí. El libro se llama El último Bioy. Y lo escribe la señora Lidia Benítez también, de apellido Benítez, miren la casa. En la biela estaba Bioy Casares ahí con Borges sentado. Sí, gran amigo, gran amigo de Borges. Se juntaban sí. ahí en la biela y están las estatuas de ellos ahí adentro de la biela, ahí en la Recoleta. Grandes amigos, claro, por supuesto. Bueno, esta señora que se llama Lidia Benítez, lo que hizo fue escribir en un cuadernito los recuerdos de los últimos años de Bioy Casares. Esos últimos años, ese librito lo que hacía era retraer, o mejor dicho, extraer los diálogos entre ellos, la relación entre ellos, cómo ellos vivieron los últimos años. Es decir, que ella lo que hacía era rescatar la relación entre ambos. No significa, entonces, este libro es muy famoso, lo pueden ver, lo pueden comprar, está en PDF, se llama El último Bioy, es hermoso ese libro. En realidad no lo escribió Lidia, se tomó de los apuntes de Lidia, lo escribió Fernández Papuy. Realmente está muy bien escrito. Es hermoso, por ejemplo, que Bioy Casares la presente como su enfermera, pero a su vez le indique cómo ponerle la jeringa ante el asombro de todos, cómo podía hacer para cuidarla. También los maltratos de ambos, como si fueran un matrimonio. Es decir, que esto que estoy hablando del secreto, se trata de cuidar el honor de la familia y nada más. No contarle, por ejemplo, que te gritaron, estoy hablándole a la trabajadora de casas particulares, no significa que se calle esa señora un maltrato, por ejemplo, claro. Que se calle una violencia, no, por supuesto que no. Tanto así que las relaciones entre ambos han sido muy famosas mundialmente. Es El último Bioy, es un libro muy leído. Imagínense que no estoy restringiendo esto, simplemente lo que trata de hacer la ley es resguardar el honor de la familia. Seba, nos quedamos sin tiempo, la verdad que podemos seguir hablando de esto el jueves que viene. ¿Cómo hace la gente que te está viendo, te está escuchando y quiere hacerte alguna consulta jurídica puntual por algún caso laboral? Mirá, yo puedo dejar el teléfono, pueden hacer preguntas sobre esto, falta la cuestión económica, sí, un montón, por eso jornada completa, cuándo parcial. Así que, si quieren, dejo el teléfono en la radio, ustedes me hacen consulta, yo lo contesto por escrito y de paso hacemos nuevos amigos. Buenísimo. Buenísimo. Ahí pasaba el doctor Sebastián Aguirre en la columna jurídica inaugurándola.